Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En los oscuros y misteriosos alrededores de El Colorado, un pueblo rodeado de vastos campos y montañas que se alzan como guardianes imponentes, se teje una leyenda que ha inquietado a sus habitantes durante generaciones. Es la leyenda del jinete sin cabeza, una historia repleta de suspense, intriga y terror que se despierta en las noches de tormenta. Hoy, te sumergirás en los rincones más oscuros de esta narrativa, donde el espíritu vengativo de un guerrero antiguo cabalga en busca de justicia en medio de la tormenta. El Colorado, con sus calles empedradas y casas de adobe que cuentan historias silenciosas de tiempos pasados, es un pueblo que ha mantenido sus tradiciones y creencias arraigadas en lo más profundo de su identidad. Pero ninguna historia es tan conocida y temida como la del jinete sin cabeza. La leyenda se remonta a siglos atrás, a un periodo turbulento en la historia de la región, cuando las guerras y las batallas eran una constante en la vida de sus habitantes. En aquel entonces, el Colorado era un bastión de resistencia contra las fuerzas invasoras que amenazaban con invadir sus tierras. Los habitantes del pueblo se unieron en defensa de su hogar, formando un ejército valiente y decidido. Uno de los guerreros más destacados de El Colorado era un hombre llamado Alejandro, un jinete habilidoso y valiente que lideraba a su pueblo con destreza y coraje en el campo de batalla. Su habilidad con la espada y su lealtad inquebrantable lo convirtieron en un líder respetado, pero también lo hicieron blanco de enemigos implacables. En una batalla épica contra las fuerzas invasoras, Alejandro se encontró cara a cara con el líder enemigo en un combate feroz. La lucha fue intensa y despiadada, con espadas chocando y miradas de desafío cruzándose en medio del conflicto. Pero finalmente, Alejandro prevaleció y derrotó a su enemigo, infligiéndole un golpe mortal. Sin embargo, la victoria de Alejandro fue efímera, ya que en el momento en que la espada de su enemigo lo alcanzó, cortó su cabeza de un solo golpe. El pueblo de El Colorado presenció con horror la muerte de su valiente líder, y la noticia se extendió como un manto de luto en toda la región. El cuerpo de Alejandro fue enterrado con honores en un cementerio especial, mientras que su espíritu quedó atrapado en el mundo de los vivos. Se dice que su deseo de venganza y su sed de justicia lo mantenían atado a la tierra, impidiéndole encontrar la paz en la muerte. El guerrero sin cabeza se convirtió en una figura aterradora, un espectro que regresaba en las noches de tormenta, cuando los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban el cielo. Los primeros avistamientos del jinete sin cabeza ocurrieron en las noches de tormenta más violentas. Los lugareños afirmaban haber visto una figura oscura y espectral que cabalgaba a toda velocidad por las calles del pueblo, con su cuerpo sin cabeza sostenido en una mano mientras blandía una espada en la otra. El sonido de los cascos de su caballo resonaba como un tambor ominoso, y su presencia infundía terror en los corazones de quienes lo veían. A medida que pasaban los años, las apariciones del jinete sin cabeza se volvieron más frecuentes y perturbadoras. La figura fantasmal no solo se limitaba a las noches de tormenta, sino que también se aventuraba en las noches de luna llena, cuando su presencia era aún más aterradora bajo la luz plateada. Los habitantes de El Colorado comenzaron a experimentar una sensación de inquietud constante, ya que nunca sabían cuándo y dónde aparecería el espíritu vengativo de Alejandro. Las historias de encuentros cercanos se multiplicaron, y cada uno de ellos describía una experiencia aterradora. Se hablaba de cómo el jinete sin cabeza acechaba a los desprevenidos en los campos, apareciendo de la nada con su caballo negro y su espada reluciente. Los testigos afirmaban haber sentido el aliento gélido de la muerte en sus cuellos mientras el espectro pasaba a su lado,
y la mirada vacía de su cabeza cortada los llenaba de terror. Pero lo que más aterraba a los habitantes de El Colorado eran los lamentos desgarradores que acompañaban las apariciones del jinete sin cabeza. En medio de la tormenta, cuando la lluvia golpeaba con fuerza y el viento aullaba como un lobo en busca de presas, se escuchaban lamentos y gritos angustiados que parecían surgir del mismo infierno. La voz sin cabeza del guerrero buscaba venganza, llamando a aquellos que cruzaban su camino con una maldición implacable. La leyenda del jinete sin cabeza se convirtió en una carga constante para la comunidad de El Colorado. Los habitantes vivían con el temor de encontrarse con el espíritu vengativo de Alejandro en cualquier momento, y las noches de tormenta eran especialmente aterradoras. Las puertas y ventanas se cerraban con llave, y los niños eran advertidos de no aventurarse fuera de casa después del anochecer. Pero a medida que pasaban los años, algunos comenzaron a cuestionar la naturaleza del jinete sin cabeza. ¿Era realmente un espíritu vengativo en busca de justicia, o había algo más detrás de sus apariciones aterradoras? Algunos creían que el guerrero había sido maldecido injustamente y que su búsqueda de venganza era comprensible. Un grupo de valientes decidió emprender una investigación en busca de respuestas. Se sumergieron en la historia del Colorado, rastreando antiguos registros y hablando con los ancianos del pueblo que habían oído las historias de sus propios abuelos. Descubrieron que la muerte de Alejandro había sido un evento traumático y desgarrador, y que su espíritu podía estar buscando venganza no solo contra sus enemigos, sino también contra aquellos que habían permitido su muerte. Con este conocimiento en mente, el grupo decidió llevar a cabo un ritual en honor a Alejandro. Esperaban liberar su espíritu de la maldición que lo atormentaba y permitirle encontrar la paz en la muerte. El ritual se llevaría a cabo en una noche de tormenta, cuando la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más fuerte. El día del ritual llegó, y el pueblo entero estaba en vilo, observando con atención mientras el grupo de valientes se adentraba en las colinas cercanas al pueblo. La tormenta se cernía en el horizonte, con relámpagos que iluminaban el cielo y truenos que retumbaban como el eco de una batalla ancestral. Los valientes llevaron a cabo el ritual con determinación, encendiendo velas y quemando incienso en honor a Alejandro. Recitaron antiguas oraciones y peticiones, implorando al espíritu del guerrero que encontrara la paz y perdonara a aquellos que habían permitido su muerte. Mientras llevaban a cabo el ritual, la tormenta alcanzó su punto máximo. La lluvia caía en torrentes, y el viento soplaba con furia, pero los valientes no se amedrentaron. Continuaron con sus súplicas y oraciones, sintiendo que estaban cerca de lograr su objetivo. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Mientras recitaban las últimas palabras del ritual, un rayo iluminó el cielo de manera sobrenatural, descendiendo con una fuerza impresionante hacia el lugar donde se encontraban. La explosión de luz y energía fue tan intensa que todos los presentes quedaron cegados por un momento. Cuando finalmente recobraron la vista, vieron que el jinete sin cabeza ya no estaba. En su lugar, yacía en el suelo una espada brillante y una cabeza decapitada, pero el cuerpo del guerrero había desaparecido por completo. Los valientes entendieron que habían logrado liberar el espíritu de Alejandro, permitiéndole encontrar la paz en la muerte. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y los habitantes de El Colorado sintieron una sensación de alivio y liberación. El jinete sin cabeza ya no cabalgaría en las noches de tormenta, y el terror que había infundido durante tanto tiempo se desvaneció como un mal sueño. La leyenda del jinete sin cabeza se convirtió en una historia de redención y perdón, un recordatorio de que incluso los espíritus atormentados pueden encontrar la paz cuando se les brinda la oportunidad. Los habitantes de El Colorado continuaron viviendo sus vidas con respeto por las tradiciones y leyendas de su pueblo, sabiendo que en algún lugar, en el rincón más oscuro de la historia, la justicia finalmente había sido servida. Hoy en día, El Colorado es un pueblo que lleva consigo las huellas de su pasado,
donde las leyendas y las historias siguen vivas en la memoria de sus habitantes. El jinete sin cabeza ha dejado de ser una amenaza, pero su recuerdo perdura como una lección de que, incluso en la oscuridad más profunda, la redención y el perdón pueden iluminar el camino hacia la paz. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.